Cada año, miles de niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar los números de médicos y establecidos para el tratamiento. El Centro de Empoderamiento de las Personas con Capacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de las guerras y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos, sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak y Ucrania. Afganistán, huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos sobre educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco, Pepe Rivas. Nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania, Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud de nuestro país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de medios y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado una campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, quienes dejaron Siria, Irak y Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela, quien acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para
cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos de un experto que nos da pautas útiles con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablando con un experto, nos da pautas útiles con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco, Pepe Rivas. Nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio del país que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania, Afganistán, huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que los padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que han reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no es para cuando se terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanencia conectividad hace que las personas que no padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que han reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para el tratamiento. El Centro de Empoderamiento de las Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Ucrania, Irak y Afganistán, huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera, impulsada por la Universidad Camilo José Cela,
acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán, huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo producen sigan recibiendo presiones psicológicas. A través de sus redes sociales, hablamos con un experto que nos habla con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó que los preparativos para cruzar el charco llevan a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de las redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos sobre cómo educar en los menores su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán, huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera, impulsada por la Universidad Camilo José Cela, acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos, sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó que los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos,
sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados de parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. En el Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 18 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera, impulsada por la Universidad Camilo José Cela, acoge 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos, sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos. Somos sobre cómo educar a los menores a su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 18 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera, impulsada por la Universidad Camilo José Cela, acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos, sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera, impulsada por la Universidad Camilo José Cela, acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padezcan sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos hasta Barcelona a entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco.
Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista.